Hola, soy Guadalupe Trejo. Y yo soy Alex Salcido. Y juntas somos Demente Financiera, donde te enseñaremos cómo puedes llevar una buena educación financiera. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos el día de hoy. Es martes de Demente Financiera, transmitiendo desde esta ciudad de la eterna primavera. Yo diría de la eterna ¿qué es? ¿Calor? ¿Calor? Es que estamos... Coladera, Mucho calor. La gente que nos escucha en otros estados de la República, que nos platiquen también aquí en nuestro en vivo, en redes sociales. Una primavera muy caliente, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo desde donde nos escuchan? ¿Qué es lo que están sintiendo? ¿Cómo están sintiendo el calor? Porque creo que no ha habido otro año, o bueno, yo lo he sentido muy caluroso, o ya será mi edad. Ay, sí. No, pues es que dicen, ¿no? Que cada año va siendo más caliente por el tema del... ¿Calentamiento? Del calentamiento global, cada año es más caliente, pero este año sí yo también lo he sentido ya como muy fuerte. En la noche, ¿no? Ah, sí, ya necesitamos a fuerzas ventiladores, aire, Sí. algo diferente, ¿no? Pero bueno, finalmente Cuernavaca siempre se ha distinguido por un clima cálido, entonces pues a disfrutar. A disfrutar y sobre todo disfrutar estas vacaciones que empiezan. Sí. Ya los niños salieron de la escuela, estamos en el mes de abril, que es el mes del niño y que, bueno, todos tenemos un niño dentro. Y que algunos 2 o 3. Con nuestras travesuras, a veces seguimos con nuestra... no deja de aflorarnos de repente ese niño, ¿no? Esas risas, esas ilusiones, ¿no? Las ilusiones, el de repente hacer las cosas de una manera como... No inocente. Sé, sí, como más inocente, ¿no? De repente se salen las cosas, como tú bien dices. Y la verdad que divertido y qué bueno que se hace. Sí, y les hemos preparado un buen programa para el día de hoy, pero también para este Día del Niño. No dejen de escucharnos, vamos a tener muchas sorpresas. Pero ahorita vamos a platicar. Oye, el programa de hoy es un tema serio. Serio. No es de niños, es serio. Serio, y yo creo que es uno de los temas que nos causa muchos dolores de cabeza a toda la gente en general. Y bueno, desde millennials, centennials, de todo tipo, generación X, de todo tipo de generaciones, nos causa cierta inquietud, cierta cuestión que decimos, híjole, ¿qué voy a hacer? Y sobre todo, estamos hablando ahorita de las cuestiones con Hacienda, porque estamos... Ay, nanita. En la cuestión, ahorita está de moda las declaraciones, ¿no? Es moda de declaraciones, tanto de las empresas como de las personas. Y en esta inquietud de que tuvimos ahí algunos comentarios que nos decían, oye, platícanos más o menos, o platiquen de lo que es Hacienda, de lo que es el SAT, pero también de qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con la cuestión de, a veces tengo ingresos, todos entran, no entran, ¿qué pasa? Si realmente todo lo tengo que declarar al SAT, realmente estoy fiscalizado, y si hago un movimiento o no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y la verdad es que yo creo que nada más nos dicen SAT o Hacienda y todos nos ponemos a temblar porque sabemos que es en serio, que a Hacienda no le puedes hacer como el truco, ¿no? De alguna manera, todos nos preocupamos, pero pues realmente llevando, y esto tú lo sabrás mejor que yo porque no es por completo mi área, pero llevando unas finanzas saludables en esa cuestión, pues no hay problema, ¿no? Realmente no es el monstruo que todos nos imaginamos Hacienda, ¿no? Sí. Y Siendo sobre puntual todo, con tus pagos, etcétera, la verdad es que no hay tema. Y hay mucha gente que le tenemos temor por la cuestión de que queremos empezar un negocio o tenemos un negocio y dicen, no, mejor me págame en efectivo, por ejemplo. Ajá. Porque no quiero movimientos en el banco, me da miedo que Hacienda me vaya a detectar que tengo ciertos depósitos, etcétera, etcétera. Pero hoy específicamente nos queremos enfocar en dos cosas que obviamente, como ya lo vieron en nuestros promocionales, es los ingresos libres de impuestos. Aunque usted no lo crea, Sí hay. Sí hay ingresos que son libres de impuestos y los cuales sí podemos nosotros disfrutar y hacer crecer nuestro patrimonio. Entonces, yo creo que aquí
hay ingresos que mucha gente no sabe, y como un antecedente sí les quiero comentar que de acuerdo a la ley del ISR, se explica en el artículo 93, en su fracción 22, indica que hay bienes que son donados y que son recibidos por herencia y que están literalmente libres de impuestos. Estos no tengo que pagar absolutamente ningún impuesto por este tipo de conceptos, ¿no? Y aquí obviamente traje a la experta en la cuestión de, obviamente, si yo recibo un bien inmueble, ¿no? De herencia. Sí, bueno, primero me gustaría resaltar, porque también es un tema controversial y tiene que ver con esto de impuestos, perdón, más bien de ingresos libres de impuestos, porque siempre tenemos el tema de qué inmuebles exentan impuestos, ¿no? Exacto. Para empezar, antes de meternos de lleno a lo que son las herencias. Tú puedes exentar impuestos de tu casa siempre y cuando demuestres que es tu casa habitación. Okay. Si tú vendes tu casa, por ejemplo, tú tienes el derecho de exentar ese impuesto siempre y cuando demuestres que es tu casa habitación. ¿Cómo lo demuestras? Normalmente se demuestra con tu recibo de la luz, que tiene que estar dado de alta en Hacienda ya, porque antes no era un requerimiento, pero ahora sí. Con tu RFC. Ajá, con tu RFC, exactamente. Con recibos de tus cuentas bancarias que lleguen a tu domicilio. Ok, eso es muy importante. Sí, con tu INE que traiga a tu domicilio. Ojo, porque ahí cuando nosotros decimos, quítame mi dirección en el INE, porque si la pierdo ya van a saber dónde vivo, etcétera. Ah, sí. Hay que tener cuidado porque cuando quieres vender tu casa es uno de los documentos que te solicitan para exentar. Normalmente te piden 2 documentos y pueden ser también los estados de cuenta de tiendas departamentales como Liverpool, Sears, etcétera. Esos también son válidos. Normalmente te piden 2, entonces por ejemplo puede ser tu INE y puede ser tu recibo de luz. Puede ser normalmente el INE y una tienda departamental o un estado de cuenta bancario. Eso está genial y mucha gente no lo sabe, y por eso también acérquense con los expertos inmobiliarios que justamente saben y conocen y les ayudan en este tipo de situaciones. Sí, y te voy a decir, ahorita decías tú, está genial y no. Les voy a decir por qué, porque muchas veces con nosotros llegan los clientes y resulta que desde que ellos compraron su casa, nunca cambiaron el recibo de luz a su nombre, por ejemplo. Así es, suele pasar, ¿no? Nosotros en la empresa particularmente, y igual lo hablaría por todo el gremio de los asociados de AMPI, generalmente siempre pedimos documentación. Y es un tema complicado porque mucha gente no le gusta darnos documentación. Claro. Oye, ¿por qué te voy a dar mi documentación? ¿Por qué tengo que nosotros por ley, desde el 2013, estamos obligados por la ley, que nosotros le decimos antilavado, pero es ley de procedencia de recursos ilícitos, de revisar esa procedencia. Nosotros estamos obligados a identificar a nuestro cliente. Entonces, ¿cómo lo identificas? Así, pidiendo documentación. Claro. Entonces, no se sientan ustedes agobiados cuando un profesional inmobiliario, ¿no? Exactamente, les pide documentación. A mí cuando vamos a tomar una propiedad y me dicen, oye, pero es que vinieron 4 inmobiliarios y de los 4 ninguno me pidió documentación, yo les digo, aguas, tengan cuidado. O sea, si te piden documentación es que están haciendo las cosas de manera correcta. Y revisar desde un principio esta documentación es bien importante porque muchas veces al momento de la venta dices, oye, yo quiero exentar impuestos. Y sí los puedes exentar porque efectivamente es tu casa habitación, pero resulta que nunca cambiaste tu recibo de luz. Y eso de verdad es más común de lo que se imaginan. Sí, yo estaba escuchando una noticia donde decía que más del 70% de personas no cuentan con escrituras actualizadas de su casa, ¿no? Que ya sea porque lo reciben por una herencia o que lo reciben por alguna cuestión de donación, o un usufructo vitalicio, que es justamente, se los van a donar, pero hasta que la persona que tiene el uso y la posesión del inmueble es cuando llega a fallecer o llega a faltar, entonces ya pueden tomar posesión, pero mientras tanto dicen, no lo voy a cambiar porque justamente me implica
pagar notaría, pagar impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que sí vale la pena. Y nosotros, por ejemplo, cuando hacemos ese análisis jurídico de revisar su documentación, es la parte en la que nos enfocamos, ¿no? O sea, yo vengo contigo, Lupita, vas a vender tu casa, y cuando tú me das tu documentación, te digo, oye, pero el nombre de tu recibo de luz dice Francisco Pérez. No, Pérez. Ah, sí, es que él me vendió y nunca lo cambié. Ojo, porque para que nosotros podamos exentar ese impuesto necesitamos presentar por lo menos 6 meses de recibos de luz. O 6 recibos de luz, que en este caso estamos hablando de un año, porque los recibos son bimestrales. Wow. Entonces lo que nosotros hacemos es, oye Lupita, a ver, tu recibo de luz está a nombre de otra persona, de una vez vamos a cambiarlo, porque entre que yo empiezo a promover la casa y se vende, tenemos tiempo a lo mejor de juntar esos recibos para poder demostrar que es tu casa habitación. O tampoco lo tengo dado de alta con mi RFC como tal. Entonces ese es un movimiento que se hace muy fácil, porque incluso lo pueden hacer vía telefónica directamente con CFE, y de volada les hacen su cambio. Wow, eso no sabía, sí, por ejemplo. Entonces es bien importante esa parte de que la primera opción aquí sería el demostrar que es tu casa habitación para poder exentar ISR. Si fuera, por ejemplo, no aplica para uso comercial. No aplica para uso comercial y no aplica para terrenos. Okay, tiene que ser casa habitación, y obviamente estamos hablando de departamentos también, ¿no? Que están destinados a casa habitación. Y eso está muy interesante porque mucha gente no lo sabe, y como este dato y como esta información de cómo exentar impuestos o tener ingresos libres de impuestos, vamos a seguir comentando y vamos a darles muchos tips el día de hoy. Con esto regresamos. Regresamos aquí a Demente Financiera con un tema, dice Ale, serio, pero yo creo que es más que nada así serio, pero con muchas ganas de informar a la gente. Ah, claro, y además serio porque volvemos al punto que decíamos de concientizar, ¿no? Más vale concientizar a tiempo y hacer las cosas bien, que de verdad en el caso de una venta, en el momento de la venta se te puede caer la venta por el tema de que no tienes un documento bien hecho, que además lo pudiste haber hecho, ¿no? A tiempo. Y que aparte de todo te voy a decir una cosa, en consecuencia también terminas pagando un impuesto que no deberías de pagar. Exactamente. Y la verdad es que hay muchas facilidades administrativas y muchas cuestiones fiscales que te ayuda el SAT, aunque suene raro, el SAT te ayuda para que justamente este tipo de situaciones no te causen impuestos. Y la razón es muy simple, ¿por qué? Porque en un momento dado ese inmueble y todos los temas que vamos a tratar ahorita, si quiero ser muy enfática en eso, ese dinero ya pagó cierto impuesto en su momento. O sea, el hecho de cuando se compró la casa, ya se pagó ese impuesto. El hecho de que tú ya recibiste cierta cantidad de dinero, ya viene libre de impuestos. Ahorita vamos a platicar de eso, pero sí es importante también comentar que estoy obligado hasta cierto punto a informarle a Hacienda, decirle, ok, recibí compré o vendí este inmueble, hice esta transacción que aumenta mi patrimonio, que aumenta mi cuestión financiera, pero, a ver, Hacienda, no te quieras pasar, no tengo que pagarte impuestos. Que además que la gente de repente tiene, como tú bien lo dices, falta de información, y dicen, es que yo no quiero declarar la venta de mi casa. Claro. ¿No? Por ejemplo, pues no hay problema, si es tu casa habitación, no tienes por qué pagar impuestos. Eso sí, tenemos permitida digamos una compra exenta de impuestos cada 3 años. Lo han ido como reduciendo, antes era cada 5, ahora es cada 3. Pero la verdad es que cada 3 años, para una casa habitación, pues es bastante lógico. Y lo que de alguna manera ellos están previniendo es que no sea un negocio, ¿no? Que tú te dediques a comprar casa, la arreglas, la vendes, la compras, la arreglas, la vendes, y estés declarando que todas tus casas son casas habitación. Claro. ¿No? Porque ahí también ya estás como viéndole la cara a Hacienda, ¿no? Que estás generando una ganancia. Entonces Hacienda te dice, tú tienes esa libertad de exentar impuestos cada 3 años, ¿no? Eso es importante saberlo. Es muy buena. Sí. Y te decía, por ejemplo, en este tema, hay mucha gente que dice, oye, no, que mi INE no tenga dirección, ¿no? En el caso de nosotros es un documento básico, el INE con dirección para poder exentar impuestos. Es como el más práctico. Claro. Y también, ojo, hay también un tope de herencia, en este caso, bueno, ahorita vamos a platicar de la parte de la herencia, pero como donación también
hay cierto límite y hay una gran diferencia. En la parte de una herencia, si tú recibes como herencia arriba de 500,000 pesos, ese es el tope. O sea, si recibes menos de 500,000 pesos, ya lo recibiste, no tienes que hacer nada con Hacienda, en automático el notario... En una herencia en general. En una herencia en general, pero si el monto que tú vas a recibir como herencia, ¿sí? O como donación, supera los 500,000 pesos, sí o sí, te debes de registrar en el SAT y le debes de informar, ojo, que no se confunda, le debes de informar a Hacienda que estás recibiendo esa herencia. No quiere decir que el hecho de informarle le vas a pagar un impuesto a Hacienda. Sí, y es lo que te digo, es falta de información, porque tanto en la venta de una casa habitación como en una herencia que recibes, tú demostrando, por ejemplo, el caso de la venta, decir, bueno, sí recibí 5 millones de pesos, pero aquí está que yo vendí mi propiedad y todo, ya no tienes ese problema. Claro. Aunque obviamente también no se exentan los 5 millones de pesos, hay un límite, ¿no? Claro. Pero tienes como ese respaldo y en tu declaración anual lo pones ahí, ese sí ya es como más tu tema, le avisas a Hacienda que vendiste, va tu escritura, supongo, etcétera, etcétera, compruebas y ya no tienes tema, ¿no? Sí, y ojo, no hagan mucho caso a esos programas o a esos spots que de repente dice, no necesitas un contador para hacer tu declaración anual, porque ahorita no sé si están saliendo en la televisión, la verdad es que he estado trabajando en las declaraciones anuales, pero sí, de repente sí hay información que dice, no necesitas un contador para hacer tu declaración anual. Si recibiste tu herencia, si recibiste una donación de tu familia o X, tienes que informar sí o sí al SAT que estás aumentando tu patrimonio, que esa es la finalidad. Es correcto. Y realmente en el tema de lo que tú comentabas de las herencias de inmuebles, las extensiones se aplican cuando la propiedad se transmite entre miembros de la familia. Normalmente es lineal, directa. ¿no? En línea directa. Estamos hablando de padres e hijos, hijos y padres, y también puede ser entre cónyuges en este caso. Cualquier otra persona que recibe herencias no están exentas, más bien sí tienen que pagar impuestos, porque entonces ya estás hablando como de una ganancia. De una transacción comercial, extra, ¿no? Exactamente. Sí, porque ahí obviamente quiero dejarlo muy claro con todos nuestros radioescuchas el día de hoy, que obviamente si es entre amigos, entre un conocido, etcétera, etcétera, obviamente tú ya a lo mejor el inmueble lo compraste en 2 pesos, por decir algo, y lo vas a vender en 15 pesos. Esa diferencia de 13 pesos sí ya te va a causar cierto impuesto. Obviamente si es a un amigo, un conocido, o bueno, una persona que ni conoces, ¿no? Y que de repente va a comprar tu casa, ¿no? Además es muy común que, por ejemplo, a nosotros como profesionales inmobiliarios te digan, oye, ¿y cuánto voy a pagar de ISR, no? Ah, sí, claro. Es así, clásico. Y la verdad es que ese es un cálculo que yo prefiero dejárselo siempre a las notarías, porque no es que tú digas, ay, pues eso es aproximadamente el 3% del total de la venta, o realmente no, es todo un proceso que además a mí, en el momento en que lo aprendí, dije, wow, o sea, con razón siempre hay expertos para cada cosa, porque si, por ejemplo, estamos hablando de una propiedad, no sé, de 1980, ellos traen la propiedad a valor actual, hacen la diferencia, como tú bien lo referiste, con el precio de venta actual, y justamente el impuesto se calcula únicamente sobre la ganancia. Pero estamos hablando que hay escrituras que vienen en viejos pesos, o que son viejísimas, etcétera, y que tú incluso como profesional inmobiliario, no digo que no lo puedas hacer, porque sí tenemos a lo mejor capacitación y muchas cosas para hacerlo, pero no es tan sencillo como parece. Claro. Hay que traer el inmueble a valor actual y hacer diferentes, normalmente siempre te piden, por ejemplo, tu predial, o sea, muchas cosas para poder hacer ese cálculo correcto y decirte, pues mira, lo que vas a pagar de impuestos es tal, y si puedes o no puedes exentar impuestos. Claro, y en ese sentido también es importante que, con lo que te comentaba hace un rato, la mayor parte en México, el 70% no tienen sus escrituras actualizadas por esta situación, por el temor a Hacienda. Y al final de cuentas, cuando realmente quieres vender o cuando realmente necesitas esa venta porque necesitas el dinero en efectivo,
es cuando dices, híjole. Y más que debí las haberlo escrituras son los documentos, porque por ejemplo es típico que no tengan su predial actualizado. Incluso ahorita, por ejemplo, nos llegó un caso de uno de mis asociados que estuvimos ahí haciéndole gestión en catastro, que había dejado de pagar como 20 años su predial. Wow. ¿No? Por ejemplo. Y aparte, a la hora que quieren vender la casa, pues dices, todo esto lo tenemos que actualizar. ¿Y por qué nunca pagó su predial, no? O por qué ni siquiera, bueno, muchos ni siquiera van a preguntar. Ahora, de hecho, las consultas de predial las puedes hacer de manera digital aquí claro. en nuestro municipio, por ejemplo. Entonces, ni siquiera van a preguntar. Porque dices, es que yo pregunto y me mueven mi predial y ahora ya voy a pagar más de predial. Y esa es una información que no es correcta, porque realmente el predial cambia cuando cambias el valor. tu nombre en el registro público. O sea, cuando haces el cambio de yo te vendo a ti y se hace ese cambio es cuando aumenta, porque obviamente el precio de adquisición que tú tienes por la casa al precio de compra que tienes ahorita, sí va a haber diferencia. Claro. Entonces, en ese momento es cuando cambia tu cuenta predial. Y ahí es donde sí vas a tener que pagar cierto impuesto. Pero así es. También, y de ahí también hay cierta opción. ¿Por qué? Porque también hay lo que es el famoso impuesto estatal por adquisición de la propiedad, que también lo puedes exentar y puedes reducir muchísimo la parte del impuesto, ¿no? Sí, ese justamente es el que te estaba hablando, de que solamente te permiten una vez cada 3 años. Sí. Pero la verdad es que sí vale la pena que tengan el conocimiento, como tú bien lo dices, que se acerquen a un profesional, porque también hay mucha gente que, entre comillas, se dedica a vender inmuebles y que muchas veces por realizar la venta y por tener de alguna manera tu comisión, porque pues no es algo que haces si nos apasiona, pero finalmente es un negocio, claro, ¿no? Entonces, muchísimas veces con tal de que tú compres te dicen, sí, no te preocupes, yo veo la forma que tú exentes tu ISR, ¿no? Y no pagues nada. Y no nada. siempre se puede. No, claro. No siempre se puede. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí hay como ciertas reglas para que tú puedas exentar ese impuesto. Me refiero a la venta de cualquier casa habitación normal, ¿no? En una compraventa normal. No se dejen sorprender. Claro, y también es importante comentar, sería otro de los olvidos que cuestan, para que lo anoten. Obviamente, la donación monetaria valorada en menos de 3 salarios, de 3 veces el salario mínimo anual, ojo, anual, puede quedar libre de impuesto. Y esto nos habla este artículo, y cómo aplicamos esta parte de la donación en efectivo, digamos, ya no en la cuestión de un inmueble. ¿Por qué? Porque esto aplica en herencias que se hacen, como comentábamos, en línea directa contra los miembros de la familia, padres, hijos, y también se extiende a lo que son los cónyuges, ¿no? Así es. Entonces, yo puedo dejar mi cuenta bancaria de cierta cantidad a mi hija, a mi esposo, además a la mamá, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues es exento de impuestos. Y en ¿no? estos días que además bueno, creo que nos estamos pasando del tiempo. Sí, es que me metí lo mucho. Platicamos. Regresamos. Estamos aquí con este súper interesante tema de cuáles son los ingresos libres de impuestos, y platicábamos justamente de la cuestión de las donaciones en dinero, que justamente estas donaciones, platicábamos en el bloque anterior de que es por herencia, pero no necesariamente tiene que ser por herencia, también es estando vivos, ¿no? En sí, este realmente caso, una donación es estando vivos. Y sí, si se convierte en herencia cuando estás muerto, sí, cierto, tienes toda la razón. Exactamente. Y en este caso, por ejemplo, también las donaciones en dinero, hay muchos memes en redes sociales, y la gente que nos escucha no nos va a dejar mentir, en los conceptos de las transferencias, ¿no? Que dicen, sí, ahí te va para las tortas, o le ponen ahí los conceptos y salen los memes, ¿no? Y sobre todo el año pasado hubo un boom ahí de qué concepto le tienes que poner a la transferencia, y que decían, no le pongas ese concepto porque Hacienda te lo va a detectar luego, porque, sí, ¿no? Ponle otro concepto, ponle esta situación. Y en el caso de los hijos, por ejemplo, padres, hijos y cónyuges, sí puedes ponerle literalmente, si vas a transferirle a tu esposa o a tu esposo, el gasto de la semana, o gastos de casa, etcétera, para que en tu estado de cuenta aparezca tal cual y Hacienda sepa. Ahora,
hay muchas personas que dicen, oye, pero al final de cuentas es una salida de dinero, ¿no? Yo cómo voy a comprobar que realmente este movimiento bancario que estoy haciendo no me va a causar ningún impuesto. Es muy sencillo realmente comprobarle a Hacienda. ¿Por qué? Porque obviamente para que sea tu cónyuge tienes que demostrar que están casados. O como pues, si no están casados, que están juntados, dijeran por ahí. La parte de que están juntados, si tienes hijos, demuestras las actas de nacimiento de los hijos y ahí vienen los dos apellidos y definitivamente ya se establece, incluso hasta por ley, por supuesto, que hay un vínculo, ¿no? Mira, a mí me gustaría leerles tal cual esto, porque la verdad es que existe mucha falta de información, pero tal cual me gustaría leérselos. La donación es una transmisión, ya sea en especie o en efectivo, de manera altruista de una persona a otra con fines no lucrativos. Es una práctica muy común realizar transferencias o regalar bienes a familiares y amigos, por lo que surge esta pregunta, ¿no? De que más bien si pagas impuestos o no por la donación. El artículo 93, fracción 23 de la ley del impuesto sobre la renta establece que no se paga ISR por la obtención de los siguientes ingresos por donativo: los que se realizan entre cónyuges, los que se perciban los descendientes de línea directa, que estamos hablando padres o hijos, en cualquiera que sea su monto, los que reciban los ascendentes de sus descendientes en línea directa, siempre y cuando no se enajenen o se donen por el ascendente a otro descendiente. O sea, yo, mamá, te lo doy a ti y tu hija se lo das a la hermana, ¿no? O exactamente, o a la abuelita, ¿no? Los demás donativos, si el valor del total de los recibidos en un año calendario no excede 3 veces los sumas del año, por el excedente sí pagarán ISR. Entonces la verdad es que sí vale la pena que de alguna manera lo tengamos muy en cuenta, ¿no? A pesar de que los ingresos por donativos están exentos de ISR, las personas físicas están obligadas a informar en la declaración del ejercicio los donativos obtenidos, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Exactamente, o sea, tendrías que informarle a Hacienda. ¿Sabes qué? Es que yo le doné a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi mamá, 600,000 pesos de mi ingreso anual. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, ya lo comentamos hace un ratito, pero al final de cuentas, tú puedes poner en el concepto, incluso esto va a ser un ejemplo que les va a quedar muy, muy claro en la cuestión de las pensiones alimenticias, ¿no? Sí. Sí le puedes poner en el concepto de la transferencia pensión alimenticia, literalmente, tanto para la esposa como para los hijos cuando haces una transferencia a alimentación, ¿no? Ahora el tema aquí a lo mejor sería manutención, también es un buen concepto. ¿Por qué tengo que informarle a Hacienda, no? Claro. Pues aquí nada más el tema es porque si no, Hacienda lo toma como un ingreso que tú estás recibiendo. Es bastante lógico, ¿no? Pero no siempre dices, bueno, yo por qué tengo que informar a Hacienda que te voy a regalar 100,000 pesos, hijo. O yo, hijo, ¿por qué tengo que informarle a Hacienda que recibí los 100,000 pesos? Exactamente, ¿no? Entonces básicamente nada más es por eso, para que no te lo tomen como un ingreso acumulable y después te salga más caro, ¿no? Sí, claro, porque ahora aquí es mucho de lógica y de sentido común. Es porque a lo mejor esa cantidad de dinero que tú le estás transfiriendo a tu esposo, a tu mamá, a tus hijos, es porque ya tú hiciste una actividad comercial y ya ese dinero que estás trasladando, transfiriendo, ya pagó impuestos. Tú ya hiciste tus movimientos, tú ya hiciste tu estrategia, ya pagaste el IVA, el ISR de ese movimiento y entonces ya digamos que esa ganancia, tú vas a hacer con esa ganancia lo que tú quieras. Y si lo que tú quieres es donársela a tu hijo o necesitas para su manutención, para la manutención de tu familia, literalmente es para esto, ¿no? Que incluso ahora es una figura que se utiliza mucho, por ejemplo, cuando los hijos viajan al extranjero y estudian allá, ¿no? Claro. Que tú dices, les mando 100,000, 200,000, 300,000 pesos para ciertos gastos de pues lo que les cuesta vivir allá, y entonces es la manera en que se maneja. Claro, y es la manera de comprobarlo, pero sí tienes que informarlo a Hacienda
sí tienes que comentar, hice cierto donativo Ujú. para... Sí, para que no tengas, porque finalmente caerías en una discrepancia fiscal, ¿no? Ándele, Estás contadora, recibiendo, ándele, ya ves, contadora. estás recibiendo mucho dinero y dices, ¿de dónde está saliendo el dinero, no? Sí, claro. Entonces, eso es muy, muy importante porque son ingresos que realmente son libres de impuestos, que no te tienes que preocupar por hacer esa transferencia y créeme que no tienes que ponerle el concepto que sea, o sea, el concepto que tú le pongas ahí, ay, voy a tratar de engañar a Hacienda y lo voy a poner en No, clave, jamás. ¿no? Porque sí es bien sabido que mucha gente dice, no, es que ya tengo la cuenta fiscal y la cuenta no fiscal, ¿no? Ah, claro. ¿No? Sí. Pero la verdad es que ahora está tan modernos la tecnología y obviamente el SAT no se va a quedar atrás en esta parte de la fiscalización porque Claro, pues es una parte claro. de las funciones. Obviamente todas las cuentas son fiscalizadas. Pero ojo, una cosa es que ellos puedan consultar tu información, pero y otra cosa muy diferente es que no te avisen para... ¿Por qué? Porque está el secreto bancario, que dice mucha gente, Claro. es que ya no existe el secreto bancario y hay muchos mitos. Y eso. Sí, sí existe la parte del secreto bancario. Y los bancos tienen la obligación de informarle a Hacienda si está recibiendo dinero en efectivo. Ojo, dinero en efectivo. Ujú. Si es por transferencia, no. Obviamente, para que lleguen a revisar tu cuenta, primero Hacienda tiene que avisarte a través de un procedimiento y decirte, oye, primero explícame esto. Si tú no le explicas, si tú no le dices cómo están, pues sí llega un momento en que literalmente da la orden, pero Ujú. obviamente tú ya tienes el conocimiento de que te están revisando o están verificando tu información o tu crecimiento de tu patrimonio, de tus Así es. finanzas, ¿no? Así es. Y entonces, sí es importante, ojo, que ahorita que estamos en época de declaraciones anuales, las personas físicas que estamos teniendo actividades y si tenemos esta cuestión y rebasamos estos montos que ya comentamos, sí se acerquen con un experto, con una persona certificada, que una persona que sepa y que obviamente les ayude a hacer este tipo de información así. No, y la verdad es que obviamente como tú estás diciendo ahorita que hay ciertos requisitos legales y fiscales que son documentación y todo que tú tienes que comprobar, a pesar de que los donativos entre esposos y familiares están exentos, el SAT puede llegar a determinar impuestos o créditos fiscales, ya que en caso de no informar los donativos recibidos pueden ser considerados como ingresos, que es lo que comentábamos. Ujú. Entonces, justamente para no caer en este tema, pues es muy sencillo, ¿no? Documenta todo, avisa, haz tu declaración anual, etcétera. Como hemos dicho siempre, sigue tu procedimiento y no te vas a meter en problemas, ¿no? Claro. Es o más sea, sencillo hacerlo desde la primera vez bien que meterte en problemas. Sí, y tener en cuenta, obviamente, lo que comentábamos Sí. es también, y lo que hemos comentado en muchos programas, y si no lo sabes, escúchanos dentro de 8 días porque tenemos un tema muy, muy interesante en justamente cómo detectar nuestros gastos. Y obviamente en esa detección de gastos también viene el apartado de cuánto le estás depositando o dando a tus hijos, a tu mamá, o sea, con qué movimientos bancarios estás haciendo a tus seres queridos Sí. para que justamente no caigas en esta discrepancia fiscal, Discrepancia fiscal. dice aquí la experta. Pues es el término correcto, ¿no? Sí, correcto. Entonces, sí son ingresos que puedes, que son exentos y que obviamente tienes que informar, pero no pasa de eso, de informarle a Hacienda, ¿no? Y básicamente es por eso, ¿no? O sea, ya tú sabes de qué fue mi ganancia, no estoy haciendo algo raro, Ujú. me lo regaló mi papá, me lo regaló mi mamá, me lo pasó el esposo, funciona así y listo. Claro. No hay mayor tema. Y en esta parte de también, ahorita que estamos en época de declaraciones anuales, pues obviamente hay ingresos que como asalariado puedo tener libres de impuestos, ¿no? Que obviamente pues es las prestaciones de ley y obviamente que es el aguinaldo, el tiempo extraordinario, las primas vacacionales, las primas dominicales, el PTU hasta 15 UMAS, o sea, hay varias situaciones que nosotros podemos tener exentas, ¿no? De este Que impuesto. la verdad yo ahí sí prefiero dejárselas a mi contador, porque son temas en los que no soy experta, pero que está padre que estén informados. Claro. Y que sepan que por esos ingresos no estamos pagando impuestos, ¿no?
Porque a lo mejor de repente te llega estás pagando esto de nómina y tú no sabes, consúltaselo a tu contador y Sí, claro. regresamos. Ok, regresamos. Prefiero tomarlo con seriedad, hacer Claro. las cosas bien desde un principio, como les decía, y así nunca te vas a meter en cohetes. Exactamente. Y teníamos aquí un dato que se nos Sí. había pasado. A mí me gustaría resaltarles que lo que les comentaba en un principio, que difícilmente un profesional inmobiliario te va a dar el dato de cuánto vas a pagar de impuestos, ¿no? En nuestro caso, lo que nosotros hacemos es mandar un general de la venta a la notaría que el comprador generalmente escoge y ellos te dan así perfectamente desglosado lo que tú vas a pagar de impuestos. Y eso la verdad es que pues de alguna manera te da como toda la confianza, ¿no? Porque realmente son los notarios o en algunos casos los corredores, en algunos casos que no tiene que ver justamente con inmuebles o a veces sí por el tema de las herencias, los jueces, pero finalmente ellos son los fedatarios que por disposición legal tienen en esa función notarial calcular el impuesto, ojo, bajo su responsabilidad. No es tuya. Exactamente, Ojo. porque muchas veces, o sea, yo sí doy cuánto vas a pagar de ISR o de impuestos, porque en los impuestos estamos hablando del predial, de los que sí vas a pagar, en este caso el que se exenta es el ISR, yo te doy a ti tu cálculo de impuestos, pero de la notaría, no de Alejandra Salcido. Eso es muy, muy importante, ¿no? Que ellos tienen bajo su responsabilidad esa parte, ellos son quienes se enteran al fisco y a ti te expiden el CFDI en el que consta, en el que consta el importe de tu operación, que ese para la declaración anual, volvemos al punto, es el que te va a servir y no nada más para la declaración anual, también para cuando tú quieres volver a vender, en este caso tú estás comprando, pero para en el caso cuando tú quieres vender tu inmueble, ese CFDI, créanme, les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Sí. De hecho, yo a mis clientes siempre les digo, en la escritura o en el primer testimonio que te dan, en el folder que te da el notario, guarden ahí su CFDI. Porque de verdad, a veces nos ponen a parir chayotes para buscar ese CFDI y poder justamente hacer la actualización de sus impuestos. Sí, y eso es muy importante. Es súper importante, guardar ese CFDI es súper importante. Sí, es muy, muy importante y eso es justamente el que te ayuda a decirle a Hacienda, hey, no tengo que pagarte impuestos por esto, ¿no? Porque ya incluso si tuve que pagar algún impuesto, lo hice a través de las autoridades autorizadas, válgame la redundancia, ¿sí? Pero en este caso, pues como es el notario, ¿no? Y otro dato que me gustaría compartirles es, nada más que quiero darles el dato actualizado. Denme un segundito. Un segundito. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 10. Es hasta qué monto se puede exentar, porque eso es importante. Claro. ¿Hasta qué monto es libre porque de no impuestos, se puede digamos? exentar el 100% de... Bueno, sí se puede, me refiero hasta cuánto puedes exentar de un precio. Digo, es todo un tema y que a lo mejor si quieres un día lo comentamos o incluso invitamos a algún notario a que lo platique, porque depende si estás casado por bienes mancomunados, si no estás casados por bienes mancomunados, qué parte paga cada quien, etcétera. Es todo un tema, pero sí me gustaría, o si quieres platicarles y ahorita les doy el monto exacto de cuánto pueden exentar. Otro dato que también anoten ustedes ahí, en sus libretas de olvidos que cuestan, que obviamente tienen que tener guardada y ya vamos a cumplir 2 años al aire, entonces deben de tener ustedes ahí un cuaderno, yo creo que lleno de tips y a lo mejor si no lo llevan de cajón todos los tips, por lo menos sí le echan una ojeada, eso espero. Es correcto. Pero algo que sí no causa impuestos y son cuestiones libres de impuestos son los seguros de vida. Sobre todo si tú recibes un seguro de vida, no tienen por qué cobrarte absolutamente ningún impuesto, porque para esto justamente se toma o se interpreta, más bien dicho, que es un beneficio que la persona que lo está dejando para ti, o a tu favor, más bien dicho, pero lo está dejando a tu favor, ya obviamente por la actividad económica lo pagó e hizo todas las cuestiones financieras necesarias para poder heredártelo, ¿no? O dejártelo. Y eso que seas beneficiario.
cuando no estás informado es todo un tema, porque traes el tema de que acabas de tener una pérdida, ¿no? Claro. De que eres el beneficiario, de que en tu vida has hecho esas cosas, no es como una actividad que tienes común. ¿A quién le pregunto? Y muchas veces hay gestores, entre comillas, que te ayudan a hacer todo eso y que te dicen muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Sí, claro, porque incluso me ha tocado personas que dicen, oye, es que voy a recibir un seguro de vida, no sé, de 3 millones por decir algo, ¿cómo lo hago? ¿Le tengo que reportar al SAT? No, no tienes que hacer nada más infórmale que recibiste dinero, o sea, que tuviste un ingreso por la cuestión de recibir un seguro de vida. Ojo, también aquí un dato muy importante e interesante es que también esto va ligado, todas las leyes y todas las instituciones están coordinadas para este tipo de situaciones. Las aseguradoras están en el conocimiento de que un seguro de vida, los beneficiarios sí o sí tienen que ser en línea directa. Sí, siempre. Tienen que ser lo que comentábamos. Padres, hijos. En el caso de un seguro de vida. En el caso de un seguro de vida. Okay. Cónyuge, ¿sí? Ahora, si dices, oye, es que yo quiero dejar de beneficiario a mi vecina, por ejemplo, ¿no? O a mi sobrina lejana, ¿no? Las aseguradoras tienen la obligación de preguntarte y de informar por qué te interesa asegurar a otra persona, ¿no? O beneficiar con un seguro de vida a otra persona. Y en este caso, por ejemplo, nosotros en cuestiones de seguros le llamamos ¿por qué tienes un interés asegurable? ¿Por qué te interesa? Y muchas veces puedes decir, es que mi sobrina es huérfana y no tiene quien de sus estudios, yo me estoy haciendo cargo de ella, y tienes que hacer una carta explicativa a las aseguradoras para que te puedan, para que te puedan expedir una póliza así, y obviamente con eso las aseguradoras, se amparan, y también la persona que está recibiendo el dinero, pues se ampara de que está recibiendo el seguro de vida de una persona que no es su familiar directo, ¿no? Ok, entonces, ¿y en ese caso sí pagan ISR? No, tampoco. No, pero sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Claro. Sí puedes dejar a alguien más en tu seguro de vida, pero tienes que explicarle a la aseguradora. Sí, volvemos a lo mismo, fundamentado. Fundamentado, exactamente. Fundamentado. Y otro de antes de que se nos acabe el programa, porque obviamente siempre se nos va volando y se nos acaba el tiempo más que los temas, es otra cosa que no causa impuestos, que solamente tendrías que informar, es obviamente una pensión por viudez, ¿no? Claro, cierto. Si tú recibes tu pensión por viudez, no tienes por qué, dije informar, sí tienes que informarle al SAT, pero no tienes por qué pagar un impuesto por recibir esta pensión por viudez, por orfandad. ¿Pensión de cualquier tipo? Pensión por viudez, por orfandad, etcétera, etcétera. En el caso de que tú te pensiones, estás vivo y te pensiones por trabajo, estás obligado siempre y cuando tú recibas arriba de 400,000 pesos al año, tu pensión sea arriba de perdón, se me hicieron, cuatrapearon las PES. Si tu pensión es arriba de 400,000 pesos, tienes obligación de informarle al SAT, y el SAT ya determinará si arriba de los 400,000 pesos te puede causar un impuesto o definitivamente, incluso hasta un saldo a favor. Mucha gente tiene hasta Hacienda te regresa dinero, ¿no? Muchas ocasiones. No, pero la verdad es que son cosas que sí son interesantes saber, porque te digo, justo en el momento en que lo necesitas, ¿no? Y bueno, les estaba yo comentando de hasta cuánto podemos exentar en la venta de un inmueble. Quería darles el dato exacto del 2023 y dice, siempre y cuando el valor del inmueble sea menor al equivalente a 700,000 UDIs, que estamos hablando aproximadamente de 5,346,000 pesos por cerrar cifra. Solamente es para que lo tengan en cuenta. Si compran una casa de 11 millones, van a exentar 5,300, ¿no? 5,350,000. Pero sí es todo un tema. ¿Y si van a comprar una casa de 1 millón? Pues lo exentas completo, exactamente. Okay. Nada más le informo al SAT. Es correcto. Entonces, contadora. Para que no caigan en su discrepancia fiscal. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que con esto sí tenemos una mayor idea. Sí. Y yo creo que tenemos
también mucho menos temor al SAT, que eso es algo súper, súper importante y que es la intención del día de hoy de este programa, sobre todo porque estamos en estas épocas que tenemos miedo de que no sabemos, de que no me regularizaron, exacto, de si tengo que declarar, de si no tengo que declarar, si recibí dinero en efectivo y ahora qué hago, cómo le hago, ¿no? Incluso también cuando tú haces un ahorro, otra de las cosas que son exentas de este impuesto, si tú haces un ahorro para tu retiro, lo que hemos platicado muchas veces en este programa, ¿sí? Este es el artículo 151, ¿sí? Que de la ley de ISR, y en el momento que tú recibes esta cantidad a la edad de 65 años, no tienes por qué pagar nada de impuestos, no tienes por qué retenerte absolutamente nada de impuestos, simplemente le informas al SAT que pasas de ser trabajador a ser una persona financieramente feliz y a disfrutar la vida y decirle, SAT, ya no me molestes más porque yo ya no te voy a volver a pagar un peso de impuestos por nada, ¿no? Entonces, ya ahorré, sigo vivo y voy a vivir la vida loca. No, pero la verdad es que sí es bien interesante este tema porque tanto las herencias como en la venta de casas de habitación, lo que estás diciendo ahorita de los seguros, de la parte de cuando ya te jubilas, etcétera, son cosas que uno normalmente no pregunta y que sí encuentras información en internet, pero ojo, tengan mucho cuidado porque ustedes de pronto ponen X tema en internet y resulta que la información que están leyendo es de España, ¿no? Ah, sí, suele pasar. Tengan mucho cuidado. Yo vuelvo al tema que remarco cada programa, que es asesórense con los profesionales. La verdad es que no es caro una asesoría, incluso las que cuestan. En nuestro caso, de las inmobiliarias que estamos afiliados a AMPI, la mayoría de las asesorías son gratuitas. En tu caso, por ejemplo, es igual, ¿no? O sea, más vale una llamada, más vale oye, recomiéndame a alguien, ¿quién crees que me pueda decir este tema, etcétera? Más vale a quedarse con la duda o a que te cubren cosas que ni siquiera existen. Ojo, ¿no? Y también muchas veces decimos, mejor voy al SAT y le pregunto, y hago fila y hago cita en las oficinas del SAT, y muchas veces la persona que está, uno, no está capacitada, y dos, no tiene el antecedente completo de todo tu como tu expediente, sí, ¿no? Tu expediente y todo tu antecedente de cómo has manejado tus finanzas, como para saberte asesorar y decirte sí tienes que pagar, y júralo que ellos siempre te van a decir que sí tienes que pagar. Y en el caso de los inmuebles, vuelvo a lo mismo, la documentación, ¿no? No se dejen sorprender por las personas que no les piden documentación. Un dictamen jurídico no se los pueden hacer si no estás viendo papeles. Claro. O sea, básico. Y bueno, yo les deseo unas felices declaraciones anuales, unas buenas devoluciones. Sí, también unas felices vacaciones, disfruten mucho y quédense con este antecedente. Muchísimas gracias a Rafa Salinas en cabina, que siempre nos apoya, a Marco en redes sociales, y se me fue el nombre del otro chico, pero también muchas gracias. Fabio, siempre se me olvida. Muchísimas gracias a todos ustedes también que nos escuchan. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.